Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana tan hermosa, tan cálida que tú nos regalas, Señor, porque también te agradecemos que tenemos el sol de veras también muy bonito, Señor, y también es una bendición porque el sol lo necesitamos todos, desde las plantas, los animales, nosotros mismos. Padre, bendice este día, Señor, te pido, Señor, que todo lo que hagamos este día y digamos pueda ser de tu santo agrado. Bendice a los que vienen en camino, tráelos con bien, Señor. También te pedimos por aquellas personas que se quedaron en casa, los motivos solamente tú lo sabes y ponemos que esas personas, si alguien está enfermo, que pongas tu mano de sanación sobre ellos. Si alguien está trabajando, que lo hagan como si lo estuvieran haciendo para ti, Señor. Si alguien anda de viaje, te pedimos que lo lleves y lo regreses con bien, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos podamos gozar esta mañana aquí, Señor, empezando con tu palabra, que es lo más importante, y luego los cantos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ya están aquí y vamos a gozarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y antes de empezar los cantos, voy a pedir que si se quieren poner de pie para que cantemos. Los que no pueden ponerse de pie, Dios lo entiende y nosotros lo entendemos también. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Gloria a Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia consumo mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Gloria a Jesús. De comenzar, quisiera enfatizar un poco respecto a la clase que tentativamente vamos a estar compartiendo aquí en el mes de agosto. La clase tiene que ver con la hermenéutica. Y algunos de ustedes posiblemente estarán diciendo, ¿con qué se come eso? Bueno, la hermenéutica tiene que ver con estudiar estudiar un método correcto de interpretación de lo que leemos.
La Biblia está compuesta de libros que fueron escritas a personas específicas por situaciones específicas que ellas estaban atravesando. Nada que ver con nosotros en este siglo. Entonces necesitamos estudiar la hermenéutica para poder leer nuestras Biblias, interpretar el pasaje tal y como fue pensado o como fue escrito en el momento que se escribió, de acuerdo a la situación que cada escritor estaba enfrentando. Luego tenemos que, como decimos, atravesar el puente hacia nuestra época y luego entenderla o aplicarla de acuerdo a nuestra época. Esta mañana cuando llegué me gustó que la persona que estaba enseñando aquí en inglés al final tenía en la pantalla la aplicación de lo que estaba enseñando. Y así es precisamente como estudiamos la palabra. Estudiamos el texto original, lo tratamos de interpretar como era necesario interpretarlo en su época, y luego buscamos aplicaciones a nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los destinatarios originales. Tenemos que entender cuál es la esencia de lo que él estaba, o ella, si fuera alguien, una mujer, la que está escribiendo, para poder interpretarlo correctamente. Entonces les animo, si nunca han tomado una clase de hermenéutica, es a nivel universitario, pero el libro lo compran y les vamos a dar, espero que lleguen a tiempo y que ustedes puedan, antes del 27, los que se inscriban, leer el capítulo 1, que es el más extenso, para cuando nos reunamos al primer estudio, ya todos vengan empapados del contenido de ese capítulo, y de esa manera arrancamos el 27 de agosto, si Dios lo permite. Muy bien, en esta mañana, ¿cuántos de ustedes han visto algo de los Juegos Olímpicos? ¿Y algunos nunca no han visto nada de los Olímpicos? ¿Quién no ha visto nada de los Olímpicos? Bueno, hay algunos. Mira, te voy a decir una cosa, los Juegos Olímpicos, por así decirlo, en este año y en este país de Francia han sido controversiales. Han sido controversiales, pero a mí me fascinan varias de las disciplinas que se practican en los Olímpicos. Una de ellas es el atletismo. Y estaba pensando, en esta mañana o durante la semana estuve pensando que en los Juegos Olímpicos hay dos tipos de atletas, para mí. Un tipo es aquel atleta que nunca ha triunfado, que se preparó para competir, pero que nunca ha obtenido una medalla de oro. Ese es un tipo de atleta. Puede no ganar, y si está joven, prepararse para la próxima Olimpiada o los próximos Juegos Olímpicos y tratar de ganar en ese próximo evento. Pero hay otro tipo de atleta, que es el que me llama mucho la atención a mí verlo competir. Es aquel atleta que ya ganó anteriormente una medalla de oro, de plata, de bronce, y que ahora vuelve a los Juegos Olímpicos. ¿Para qué? Para defender su título anterior. Y para mí esa persona tiene una carga doble, ¿no? No solo tiene que ganar, pero no solo tiene que competir, sino tratar de ganar y volver a retener ese título. Y pensando en eso, creo que se aplica muy bien a lo que en esta mañana queremos aprender de Dios. En este libro muy corto, consta de un solo capítulo, el libro de Judas. Ahora, todos sabemos que las epístolas significa una carta. Esta es una carta breve. Y a diferencia de las epístolas de Pablo, cuando él escribe a las diferentes iglesias, muchas veces él identifica quiénes son sus lectores. Pero cuando leemos Judas, no sabemos quiénes eran los
o quiénes fueron los destinatarios originales. Y tenemos entonces que leer y asumir en este caso que esa carta breve fue para la iglesia en general, para que se leyera a las iglesias de la época. Y en cierta forma, cuando abrimos la palabra de Dios y nos dirigimos específicamente a las epístolas, imagínate, se nos está permitiendo leer una carta que no era para nosotros, con problemas que posiblemente no sean los nuestros, y los consejos que el escritor está dando a aquellos que iban a leerla. Así que cada vez que abrimos la palabra de Dios se nos está concediendo de nuevo el privilegio de leer algo que quizás en nuestra época sería privado, ¿no? Escribes una carta a tu amigo, a tu madre, a tu hermano, y es una carta privada. Vas a hablar de cosas ahí que nada que ver con otras personas. Vamos a ver estos versículos del 1 al 4, pero antes de que los veamos, antes de que oremos para que Dios los bendiga, quiero darte, por así decirlo, a vuelo de pájaro, una vista panorámica de lo que cubre el libro de Judas, y luego vamos a regresar al principio para ver qué podemos aprender de estos primeros 4 versículos de este libro de Judas. Entonces, primero, el pensamiento clave de todo el libro es guardados y contender. Es decir, cuídense y batallen, cuídense y luchen. Por supuesto, ya dijimos, no solo es un capítulo, por eso es que cuando ponemos la lectura bíblica de Judas, no ponemos capítulo 1, versículo 1 al 4, sino que decimos Judas, versículos del 1 al 4, porque solo es un capítulo. La carta se cree que fue escrita alrededor del año 67 al 70 después de Cristo. Ahora, la ocasión, a través de lo que leemos, ¿cuál era la ocasión o cuál era la situación por la cual se escribe? Bueno, es la falsa doctrina de lo que se llama el incipiente antinomismo gnóstico que se había introducido a la iglesia. Esta palabra antinomismo es una palabra que describe a aquellas personas que rechazan las enseñanzas ortodoxas de la palabra de Dios. Lo ortodoxo es aquello que todos estamos de acuerdo en ello, pero se había introducido el antinomismo que decía, pues realmente no es así, no es así el precepto, no es así la enseñanza. Y se habían introducido en la iglesia. Entonces, de nuevo, la audiencia, no sabemos quién es. La apostasía, que es otro nombre de ver el antinomismo, había invadido en tan solo 40 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, ya se había introducido la apostasía a la iglesia. Ahora pensemos en nuestra época. Imagínate qué tan lejos nosotros estamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo está la iglesia presente. Así que el propósito general de la carta es contender por la fe. A manera de resumen, Judas quería que sus lectores lucharan por la fe, versículo 3, contra aquello que se había introducido. Lo que se había introducido, mencionamos, es el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo es interesante, porque el gnosticismo, aquellas personas que se suscriben a eso, decían, y los gnósticos modernos también lo dicen, ¿no?, que hay una esfera espiritual y hay una esfera material. Ellos, los gnósticos, dicen, yo con mi inteligencia puedo muy bien saber qué es lo que Dios está pensando de mí. Yo me muevo en esa esfera espiritual. Aquí en la carne yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, ese es el pensamiento de los gnósticos. Yo me muevo en esa esfera
la carne es mala, pero aquí me va a dar gusto porque después de todo, yo cuando cuando necesito ser espiritual, lo único que necesito es mi intelecto. No necesito nada más. Esos son los gnósticos y se habían introducido dentro de la iglesia y habían entonces transformado la libertad del cristianismo en libertinaje para hacer aquellas cosas que le desagradaban a Dios. Negaron el gnosticismo de Cristo, versículo 4. Promovieron el libertinaje, versículos 4, 8 y 16. Se rebelaron contra la autoridad, versículo 8, 11 y 18. Se entregaron a sus propios deseos, versículos 16 y 19. Se preocupaban más bien por el beneficio personal, versículos 11, 12 y 16. Y causaron divisiones, versículo 19. Buscaban las fallas en los hermanos, versículo 16, y eran orgullosos, versículo 16 también. Entonces nota que te di un resumen de todo lo que cubre Judas en esos breves versículos que él escribió en esta carta, que incluyó en la carta. Entonces Judas, el tema es que advierte contra la subversión de la verdad y exhorta a que se luche fervientemente por la fe. Así que ahora que hemos visto eso a manera de resumen general, quiero pedirte que inclines tu rostro. Vamos a orar a Dios y pedir que Él nos hable a nosotros, que encuentre en nuestro corazón un terreno fértil para que podamos captar lo que el problema de la iglesia en aquella época y ver cómo se aplica a nosotros y cuidarnos en nuestra época, cuidar nuestra vida personal, nuestra relación con Cristo, y que de esa forma podamos ser una iglesia y que seamos personas que comparten correctamente la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, nos encomendamos a ti en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo encuentre en nuestra mente y en nuestro corazón sed, un terreno seco, árido, deseoso de que derrames tú las abundantes bendiciones de este río espiritual con el que tú bendices a aquellos que quieren aprender de ti. Bendícenos, protege nuestros pensamientos y que al final de este mensaje podamos mirar hacia atrás y decir, hay algo que tú, Señor, quieres que cambie en mi vida, hay algo que tú deseas que modifique en mi comportamiento, Señor, lo quiero hacer para honra y gloria tuya. Bendícenos en esta mañana, te pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos. Amén. Muy bien, la pregunta que tenemos que responder y que trataremos de responder en el transcurso del mensaje es, ¿estoy equipado para luchar por lo que creo? Esa es la pregunta, porque al venir a Jesucristo, obviamente obtenemos el Espíritu Santo y de esta manera Él está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos. Esa es la pregunta que vamos a responder en esta mañana. Así que si tienes tu Biblia o si tienes la hoja de apuntes, te voy a pedir que ahí pongas tu vista, te enfoques en esto y vamos a ver el primer versículo o la primera parte del versículo. En primer lugar encontramos el nombre del autor, Judas. Este nombre de Judas en el griego es Judas, ¿no? En el hebreo es Yehudá. Es un nombre bastante común en la época del cristianismo. Encontramos que la Biblia menciona a varios Judas, incluyendo a Judas Iscariote, el que entregó a Jesucristo. Hoy nosotros diríamos, ¿no? Ese nombre no lo quiero para mi hijo. Imagínate, el que traicionó a Jesucristo. Pero en la época de Jesucristo muchos tenían ese nombre. Aquí tenemos a esta persona, Judas. ¿Y qué más nos dice respecto a él mismo? Mira cómo se presenta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo.
Jacobo es sinónimo de Santiago. En algunas Biblias ustedes tienen el libro, la epístola de Santiago. ¿Qué sabemos de Judas? Bueno, dos cosas importantes, ¿no? Que primero él es hermano, medio hermano de Jesucristo, hermano de Santiago, y tenían otros hermanos y hermanas. Es decir, después del nacimiento de Jesucristo por el Espíritu Santo, María volvió a quedar embarazada, a salir embarazada, y tuvo otros hijos e hijas. Pero en esta carta, nota que el saludo de Santiago nos demuestra un espíritu humilde, una persona de carácter humilde, y también nos habla de lo que era su auténtica prioridad, lo que era principal para él. Y ahí lo encontramos en estas primeras palabras: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Note que no dice hermano de Jesucristo y hermano de Santiago. Ahora habla de Jesucristo como quien es su amo, alguien que está sobre él. Entonces su mayor llamamiento y privilegio fue ser siervo de Jesucristo, y no se avergonzaba de ser llamado siervo de Jesucristo, ni tampoco se avergonzaba de decir que era hermano de Santiago, aunque es muy posible que haya mencionado a Santiago porque Santiago había sido o era un líder de la iglesia. Entonces posiblemente también está diciendo: sepan que yo soy hermano de aquel que ha sido líder de la iglesia. Y de esa manera lo encontramos identificándose. Pero algo muy interesante, ¿no? Al igual que muchos de nosotros, antes de conocer a Jesucristo, posiblemente sabíamos del nombre de Él, pero lo mirábamos, si salimos, las personas que salieron del catolicismo, posiblemente miraban a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no necesariamente como el patrón, ¿verdad? El mero, aquel a quien le debo todo respeto y reverencia. Ahora, este Judas al principio tampoco creyó en Jesucristo. Mira lo que escribe Juan, por ejemplo, en su Evangelio, respecto a los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Él escribe: porque ni aún sus hermanos creían en Él. Ahora, el contexto más amplio, si quieres anotar, voy a estar mencionando algunos pasajes que no los vas a ver en la pantalla. Ahí la hoja es para que los anotes, ¿no? Pero, por ejemplo, el contexto de este versículo que estás viendo, más amplio, lo encontramos en Juan, el capítulo 7, si lo incluyes, todo dice del versículo, los versículos anteriores dicen: la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace en secreto cuando procura ser conocido en público. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si tú haces estas cosas, muéstrate al mundo. Y luego el final que vemos ahí: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, ¿qué sucede con Judas? Que al principio se burlaban de Jesucristo. Recuerdan que en un momento hasta lo tacharon de loco, ¿no? De que estaba loco Jesucristo. Pero ahora lo encontramos cambiado. ¿Qué cambió a Judas? Lo que cambió a Judas es lo mismo que debe cambiarnos a nosotros, o que espero que te haya cambiado a ti y a mí. La muerte y resurrección de Jesucristo cambió a Judas. La muerte y resurrección de Jesucristo nos cambia a nosotros. La muerte y resurrección de Jesucristo nos transforma constantemente para que cada día seamos más y más a la semejanza de este que nos salvó cuando entregó su vida en la cruz del Calvario. Así que más adelante lo encontramos a él, a Judas, totalmente entregado ya a Jesucristo después de la resurrección, ¿no? Hechos 1:14, todos estaban unánimes, dice, entregados de continuo a la oración
junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Y ahí estaban todos. Se habían convertido en seguidores de Jesucristo. Entonces, nota esto, que el hermano de Jesucristo no creyó en él hasta que fue encarado con evidencias. Querían evidencias de que él era precisamente el Hijo de Dios. ¿Qué debemos de recordar? Que nadie puede llegar a tener una relación con Dios a menos que ponga toda su fe en Jesucristo, y en consecuencia es necesario que midamos la veracidad de nuestra fe. Es necesario que midamos qué tan verdadera es nuestra fe, y lo hacemos respondiendo estas 3 preguntas. Nota esto, estas 3 preguntas en realidad nos ayudan a resolver el dilema, o nos ayudan a examinarnos qué tipo de fe tenemos. ¿Cómo está mi fe? Número 1, ¿qué creemos? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Eso es importante, ¿no? Porque la fe requiere que creamos en algo. Y estas 3 preguntas nos ayudan a resolver ese problema, o al menos a estar listo para defender nuestra fe. ¿Qué evidencia respalda lo que crees? Número 1, ¿qué crees o qué creo? Número 2, ¿qué evidencia respalda lo que creo? Número 3, ¿cómo controla tu vida lo que crees? ¿Cómo controla mi vida lo que creo? Todo esto es importante, tiene que ver con nuestra relación. El reto que Judas está presentando a los hermanos es que defiendan su fe. Y por eso estas preguntas son importantes, fueron importantes en la época de Judas y son importantes para nosotros. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Si alguien nos preguntara en la calle, ¿pero qué creen ustedes? Tenemos que tener esa respuesta a punta de labio, ¿no? Muy rápido podemos contestar, pero mucho más importante, ¿cómo me comporto? ¿Cómo vivo? No sé si lo digo muchas veces cuando predico, ¿no? Que nuestro cristianismo se evidencia no por la iglesia a la cual vamos. Mi hermano menor, por ejemplo, asiste a la iglesia de John MacArthur. No, basta allá a la iglesia de John MacArthur. Es buena iglesia, es excelente enseñanza, es una iglesia enorme, pero le digo yo, no es la iglesia, lo enorme de la iglesia, no es la buena enseñanza, no es el excelente pastor, no son las excelentes alabanzas, es lo que tú eres en tu vida diaria, porque lo que tú eres, cómo hablas, qué piensas, cómo razonas, esa es la evidencia del efecto de lo que has aprendido al estudiar la Biblia, ya sea en una iglesia inmensa o en una iglesia pequeña. La forma en que me comporto, la forma en que me expreso, los pensamientos que tengo, cómo tomo y cómo practico las prioridades en mi vida, todo absolutamente 24 horas al día refleja quién soy. Entonces, nota esto, todas las filosofías, las cosmovisiones, las religiones y partidos políticos existen con un solo propósito: condicionar lo que crees y de esa forma
controlar cómo vives. Para eso existen todas estas cosas. Y todas son desmanteladas precisamente por estas tres preguntas. ¿Con ellas o por ellas? Porque tú sabes que nosotros no tenemos más opción que tener una cosmovisión que es la cosmovisión cristiana. Es the world view, ¿no? Tienes que hacer caso, nuestra vida es como que estamos detrás de una ventana 24 horas al día y miramos lo que sucede allá afuera a través de nuestro cristianismo. Todo, eso es nuestra cosmovisión. Todo lo vemos a través de Cristo, a través de su palabra. Y así debemos vivir. Entonces, ¿qué más? Todas las filosofías, cosmovisiones, religiones, partidos políticos existen para condicionarnos. Excepto esto. Excepto para aquellos que siguen a Jesucristo. Todo lo que presentamos en la diapositiva anterior se aplica a todas las personas, excepto a nosotros. Nosotros seguimos a Jesucristo y por eso es que debemos creer en Jesucristo y seguir a Jesucristo. Entonces la segunda parte del versículo, el primer versículo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Encontramos que Jesucristo oró para que Dios guardara a su pueblo por medio de su propio nombre. Aquellos que le habían sido dados. Es como dice Juan capítulo 7, versículo 11. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Pablo lo encontramos orando para que mantenga a sus seguidores irreprensibles para la venida de Jesucristo. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, 30 años, 40 años, 50 años, 70 años, 80, 90 años que estemos aquí en la tierra, ¿cuál es la oración de Pablo? Que seamos irreprensibles ante Dios. Que no se nos tache de que estamos haciendo lo incorrecto. ¿Cómo bien podemos tachar de incorrectos si Judas está tachando de incorrectos a aquellos que se habían introducido a la iglesia? ¿Por qué le está hablando de personas que se reunían en la iglesia? 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios quien os ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, Él ora para que seamos guardados en Jesucristo. Y lo precioso, aquí podríamos muy bien obtener un principio, ¿no? Que no está en la hoja de apuntes, que nuestra salvación está eternamente segura. ¿Sabías eso? Es un principio. Una vez que aceptas a Jesucristo, tu salvación está eternamente segura. Es decir, Dios no puede repudiar la obra que Jesucristo hizo por ti y por mí. Como Jesucristo murió por nosotros, dice, tu salvación está segura, porque te entregaste a Jesucristo. Vamos a ver el versículo 2. Dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Hay un comentarista bíblico, se llama Douglas Moo, o Douglas Moo. Él escribe un comentario que me gusta. Él nota esto, ¿no? En Judas. Él dice que a Judas le encanta agrupar lo que dice en grupos de 3. En el versículo 1 dice él, ha descrito a los cristianos como llamados, amados y guardados. Y ahora aquí en este versículo que está viendo en la pantalla, ahora vemos que él está orando para que sean llenos de misericordia, de paz y de amor. Otro grupo de 3, ¿no? Ahora, esta palabra misericordia es interesante porque habla del inmerecido favor de Dios para con los pecadores mediante la salvación. Eso es misericordia. Estábamos condenados a morir eternamente, pero gracias a la misericordia de Dios. Y Judas entonces está orando por eso.
también está orando por paz. Y cuando él ora por paz, posiblemente está refiriéndose a nuestra paz con Dios. Es decir, recuerdas que antes de venir a Jesucristo éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos, nacimos muertos en delitos y pecados y en consecuencia de eso no podíamos tener comunión con Dios. Entonces es necesario que se estableciera paz para que pudiera yo y tú pudiéramos acercarnos al trono de la gracia y poder conversar con Dios como nuestro papi, como aquel que le podemos contar nuestros problemas y que está presto a socorrernos. Pero antes de entregarnos a Jesucristo no había paz. Entonces Judas está pidiendo que también permanezca esa paz con Dios. Y qué precioso, ¿no? Porque mientras estemos aquí en la tierra vamos a fallar. Yo no quiero fallar a Dios. Espero que tú no quieras fallarle a Dios. Pero le fallas, pero le fallamos. Pero qué bueno que mediante Jesucristo tenemos paz. Y qué bonito poder acercarse a tu Padre y saber que hay paz. Imagínate que tu hijo o tu hija hace algo incorrecto, ¿no? Que te molesta. ¿Qué es lo que hace tu hijo, no? Y tu hija sabe que estás molesto cuando se acerca a ti. No sabe si puede pedirte lo que desea porque estás molesto con ella. En el caso nosotros tenemos paz con Dios. Y del mismo modo, Judas aquí está pidiendo por amor. Nota que este amor no tiene que ver absolutamente con el amor que yo pueda tener con ustedes como hermano. Está hablando de ese amor que Dios tiene para mí. Y él está pidiendo que ese amor que Dios tiene por sus hijos, por los que le han decidido seguir, permanezca. Que no haya una brecha, que no haya una interrupción en el amor de Dios para con nosotros. Y esa es la oración que Judas está haciendo. Entonces, si hablamos de misericordia, un principio podría ser que los cristianos necesitan la misericordia, la paz y el amor de Dios en tiempos de ¿qué? En tiempos de presión doctrinal. Necesitamos de eso, porque muchas veces puede introducirse a la iglesia o en una conferencia enseñanzas que son incorrectas, ¿no? Entonces necesitamos de la misericordia de Dios. Y también necesitamos la misericordia de Dios en nuestra condición extremadamente pecaminosa. Porque estamos en la iglesia, somos creyentes, pero aún seguimos pecando, ¿no es cierto? Mientras estemos en la carne. La paz. De la paz podíamos obtener un principio, ¿no? Necesitamos paz. Todos tenemos paz con Dios, para con Dios, pero necesitamos la paz de Dios. ¿Sabías esto? Que en nuestras relaciones, en tu relación como esposo y esposa, en tu relación como padre e hijo e hijas, y en tu relación como compañero de trabajo, ¿sabías una cosa? Que tú eres portador, o puedes ser portador de la paz humana o la paz de Dios. Y lo que yo quiero es practicar en mis relaciones la paz de Dios. Si yo practico la paz de amor y tú la practicas, nuestra relación va a ser una buena relación como hermano. Hoy en día, incorrectamente, te voy a decir, incorrectamente la gente dice, tenemos que pedir por la paz del mundo. Pues la Biblia jamás dice que ores por la paz del mundo, ¿no es cierto? Suena bien orar por la paz del mundo. Pero la verdad es que antes de que Jesucristo rapte la iglesia y antes de que Jesucristo vuelva como juez, no va a haber paz en la tierra. Ni una pizca de paz. Entonces, cuando oramos tenemos que orar sabiamente. Lo que queremos es la paz de Dios. Porque tú y yo, al predicar el Evangelio, con nuestro ejemplo y nuestras palabras, estamos comunicando la paz de Dios. Imagínate. Compartir esa paz con otras personas. Y respecto al amor, todos necesitamos
ser sumergidos, bañados en el amor de Dios. Amar de esa forma, amar incondicionalmente, amar sin ninguna restricción. Imagínate, Pablo cuando escribía, amaba íntimamente, fuertemente a sus lectores. Y así tenemos que amar nosotros. Versículo 3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender, es otra palabra para luchar, a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y aquí en este versículo 3 y en el 4, ahora Judas va directamente a la esencia de lo que trata su carta. Y vemos que en estos dos versículos explica la ocasión realmente y el tema de lo que él escribe. ¿Qué dijimos al principio? Que la ocasión es la intrusión de los falsos maestros en las reuniones cristianas. Personas escépticas que vivían y propagaban una forma herética de la fe. Para encarar las necesidades del momento, Judas se centra o se concentra en un solo tema: preservar la verdad de la fe cristiana tal y como había sido transmitida por Jesucristo y los apóstoles. Nosotros no debe haber ninguna duda que lo que tenemos que guardar es aquello que hemos entendido y se nos ha explicado correctamente la palabra de Dios y no cambiar. Y tú dices aquí, sentado en esta iglesia, dices, pues hermano, ¿y será que hay algo realmente que pueda estarse introduciendo a la iglesia en esta época? Pues más vale que lo creas, ¿no es cierto? ¿Sabías que hay muchas iglesias que han mezclado, que han permitido que se introduzca a la iglesia enseñanzas que no son bíblicas, pero que dicen, pues no es para tanto, no es para tanto, que hagamos esto, que se haga tal cosa, no es para tanto. Y se crea una mezcla de enseñanza bíblica que está totalmente en contra de la palabra de Dios. Si tomas un vaso de leche o si lo depositas la leche en un vaso de vidrio, en una taza de vidrio, y derramas la leche ahí, ¿no? Y luego le pones una gotita de tinta azul o negra a esa leche, ¿es pura o es impura? Es impura, ¿no es cierto? De hecho, ¿te recuerdas en nuestros países, no? Cuando pasaba el lechero, ¡la leche! ¡La leche! Salías a comprar la leche. Pero muchas veces pensábamos que el lechero le había echado agua a la leche, ¿no? Porque, para que se multiplicara. Y no era agua, no era leche pura, ¿no? Porque estaba adulterada con algo más. La fe, la palabra de Dios, clara y directa, no puede ser alterada. Y tenemos muchas iglesias que lo han hecho. En un paréntesis, no sé si te lo mencioné la última vez, pero en un paréntesis, no le van a contar a nadie. ¿Sabías que, por ejemplo, la iglesia de Rick Warren, Purpose Driven Church, a Purpose Driven Life, ¿sabías que esa iglesia ha pasado a pertenecer al movimiento ecuménico? Es una iglesia donde puede ser católico, puede ser esto y todo está bien. Ojo, ¿no? Ojo, porque los falsos maestros tienen impacto mundial. Entonces, para encarar las necesidades del momento, él se centra en el tema de preservar la verdad
de la fe cristiana tal y como fue transmitida por Jesucristo. Hay un principio aquí, todos los cristianos tienen una salvación en común, ¿sabías? Tienen la salvación en común. Es decir, el cristiano más pobre que acepta a Jesucristo, alguien le predicó a Jesucristo mientras estaba tirado bajo un puente ahí durmiendo, no tenía dónde dormir, y alguien le comparte el evangelio y se entrega a Jesucristo. ¿Sabías que la salvación de ese pobre es tan igual como la salvación del más rico que se ha entregado a Jesucristo? Tenemos la salvación en común. Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:16. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Versículo 4. Aquí había algo que es bueno que lo mires ahí en la pantalla, ¿no? Los cristianos no pueden seguir a Cristo sin contender. No podemos ser seguidores de Jesucristo sin luchar por la fe. ¿Te acuerdas que al principio del mensaje te mencioné los atletas que llegan, el segundo grupo de atletas que llega a defender aquello que ya tuvo antes? Cuando aceptamos a Jesucristo se nos dio la fe. La fe no la creamos nosotros. ¿Sabías esto? Que hasta la misma fe con la cual aceptamos a Jesucristo se nos fue dada. Y nos apropiamos de ella, pero ahora tenemos que contender por ella. Y dice aquí, versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Imagínate, eso es lo que se había introducido a la iglesia. Entonces, esto que se está hablando ahí son las herejías, ¿no? Que tienen que ver con creencias o doctrinas que desvían de las verdades ya establecidas en la palabra de Dios. La palabra de Dios ya está completa, lo tenemos todo. No podemos agregarle nada para mejorarla. En el contexto entonces del cristianismo, las falsas enseñanzas pueden distorsionar, pueden torcer los principios básicos y engañarte a ti y a mí, engañar a los creyentes. Y vamos a ver algo. Quiero compartirte algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los gnósticos, los herejes y los apóstatas niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, Jesucristo fue un gran hombre, fue un gran predicador, fue un gran profeta, pero hijo de Dios, no. ¿Sabes quiénes creen eso? No es Dios. Jesucristo no es Dios. Un ejemplo, ¿no? Los testigos de Jehová, los mormones, no creen que Jesucristo es Dios. Otra cosa que daña a la iglesia es el legalismo, ¿no? ¿Qué es el legalismo? Bueno, las enseñanzas legalistas enfatizan el estricto cumplimiento de las reglas, rituales y prácticas externas como medio de salvación. La iglesia católica, ¿no? Si quieres salvarte, ve y ora cuántas veces el Padre Nuestro, unos cuantos Ave María, y entonces yo te absolvo, ¿no? Ya todo está bien. Y luego también lo mencionó, ¿no? Lo mencioné antes, el antinomianismo. Y es la falsa enseñanza que sugiere que el creyente está exento de las normas morales y puede vivir sin tener en cuenta principios éticos. Ese es el antinomianismo. Estos que se habían introducido en la iglesia estaban haciendo cosas incorrectas y ahí estaban en la iglesia. Y por supuesto el gnosticismo, que ya lo hablamos antes. Pero hay una cosa aquí, un principio, ¿no? Recuerden esto, recuerda esto. Todos los herejes, los apóstatas, todos son sigilosos. ¿Sabes qué es una persona sigilosa?
que se introducen a la iglesia, se introducen a tu hogar, y tienen una forma atractiva, ¿no?, de irse dando a conocer, y por ahí principian a introducir ciertos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Es lo que había pasado ahí, porque la carta no está hablando de personas que estaban fuera de la iglesia, está hablando de personas que estaban dentro de la iglesia. Entonces, de esa forma sigilosa es como los apóstatas, los herejes, los gnósticos, cómo se introdujeron a la iglesia. Y nota qué pasó en Europa, siglo XX y siglo XX en América. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha introducido a las principales denominaciones de cristianos y ha dañado estas denominaciones. Se ha introducido toda esta clase de pensamiento, ¿no? No, que eso no es malo, que no es, eso se aplicaba antes, ahora ya no. Y entonces terminaron dañando la Biblia, y la deidad de Cristo y sus milagros ya no son tomados en cuenta. Nota que este tipo de personas, una vez que entran al liderazgo de la iglesia, qué difícil es sacarlos. Porque de este tipo de personas hay líderes y hay pastores, ¿no?, que sigilosamente han entrado y han dañado las iglesias. Y nos damos cuenta que en el tiempo presente la política de la iglesia ya no es diferente que la política del mundo. Hay engaños y hay manipulaciones y hay interpretaciones incorrectas de la palabra de Dios, pero Dios sabía de eso. Y por eso encontramos Pablo, por ejemplo, escribiendo en sus epístolas, y Jesucristo mismo, Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 5 al 6, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, le dice a Timoteo. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Entonces el apóstol Pablo no era ingenuo. Él sabía que al salir de una iglesia donde había dejado líderes, que iban a llegar los lobos rapaces a tratar de dañarlos, ¿no? Y en una de sus despedidas de la iglesia de Mileto, capítulo 20 de Hechos, versículo 29 al 31, él dice esto: sé que después de mi partida entrará en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que de día y de noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Eso es lo que dice Pablo. Un resumen ahí: antinomia o antinomianismo, contradicción entre dos preceptos legales. Sinónimo: contradicción, oposición. Eso es lo que representan este tipo de personas. Contradicción entre dos principios racionales. Estos son los antinomianistas. Y por supuesto que vemos que son pseudo cristianos. Nota esto. ¿Qué es un pseudo cristiano? Pseudo quiere decir que no lo es, ¿no? Dice que es cristiano, pero no es cristiano. No sé si alcanzas a leer, pero dice: los pseudocristianos han sido movilizados por Satanás durante milenios para desmantelar la verdad, distorsionando lo que creemos, la evidencia de por qué creemos y la aplicación de lo que cree Jesucristo mismo. 2. Los pseudocristianos afirman aceptar a Jesucristo a pesar de que pervierten su amor y abusan de su perdón, especialmente a través de la sexualidad
pero en todo pecado. 3. Los pseudocristianos creen que pueden hacer lo que quieran porque Dios perdona todas las cosas. Eso es lo que creen los pseudocristianos. Entonces, ¿cómo lucha la iglesia? ¿Cómo vamos a luchar nosotros en Jesucristo? Bueno, en primer lugar, unidad en la interpretación. Solo puede haber una interpretación de la palabra de Dios, ¿no? La correcta. Tenemos que luchar por la interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que por eso estudiamos, por ejemplo, estos estudios que vamos a compartir, ¿no? Tenemos que interpretar correctamente. 2, unidad en la superación del pecado. Todos tenemos que luchar por superar el pecado. Y por último, unidad en un amor perceptible por Dios y los demás. Dios tiene que saber que somos personas de amor. Y los demás tienen que saber que yo soy, que tú eres una persona de amor. El punto es este: que Dios escribió la palabra, es su palabra. ¿Cuál es nuestra tarea? Los cristianos debemos obedecer la palabra. Y si obedecemos la palabra de Dios, esa palabra va a transformar el mundo. Le digo a las personas, no es difícil predicar el Evangelio de Dios, no tienes que ser gran predicador. Todo lo que tienes que predicar es lo que dice la palabra, del pecado, de la salvación y de la vida eterna. Nota esto, que nuestro mundo es transformado cuando luchamos por Él, unidos en la palabra. Vamos a concluir viendo en la pantalla, en tus hojas de apuntes, si quiere llenar los espacios, principios adicionales que obtenemos de estos 4 versículos. El primero de ellos: un esclavo siempre tiene un amo. O somos esclavos de Jesucristo o de alguien más. O eres esclavo de Jesucristo o eres esclavo del trabajo. O eres esclavo de Jesucristo o eres esclavo del teléfono. O eres esclavo de Jesucristo o eres esclavo de la televisión. ¿Y cómo sabemos que somos esclavos? Porque eso es lo que primero pensamos todo el tiempo, ¿no? Primero esto. Solo podemos tener un amo. O es Jesucristo o es alguien más. Entonces, nota esto. Nuestras relaciones horizontales son importantes. ¿Cómo me relaciono contigo? Pero lo más importante es esta. ¿Cómo me relaciono con Dios? Principio número 2. El creyente tiene un rango perenne, permanente, ante Dios gracias a la obra de Jesucristo. ¿Sabías eso? Nosotros, cuando vamos a Jesucristo, fuimos santificados y amados por Dios permanentemente. Dios no te deja de amar. Aun cuando pecas, siendo creyente, te sigue amando. Pero tienes una tarea, ¿no es cierto? Ser sensible a tu pecado y pedir perdón. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. Y crecer, madurar. Principio número 3. Los cristianos deben estar alertas a desviarse de la sana doctrina. Muy alerta. Es un principio importante. Un principio muy importante. Los cristianos deben estar alertas a la desviación de la sana doctrina. Es decir, debemos aceptar el hecho de que necesitamos defender la fe. Porque hay una fe que se nos dio para siempre, eternamente, a nosotros que somos los santos y que debemos preservar eso. Y por último,
Bueno, hay otro más aquí. Todos los herejes son sigilosos. ¿Te acuerdas que te dije? Todos los herejes son sigilosos. Ojo, todos los que se introducen a sembrar algo incorrecto en la iglesia son sigilosos. Jamás llegan y dicen, buenas tardes, hermanos. Les voy a dar una nueva interpretación de la palabra de Dios. No te lo dicen así. Ojo, todos los herejes son sigilosos. Entonces, dan miedo, ¿no? Dan miedo porque son personas que tienen carisma, son personas que atraen a las personas y ahí van las personas, ¿no? Siguiéndolos en el error. Son los que dividen las iglesias, ¿no? Engañan con algo y se llevan a los hermanos. Ojo. Dice, alguien dijo, ¿no?, que se deslizan por la puerta corrediza de la iglesia como serpientes espirituales que traen daño a la iglesia. Y por último, no todo cambio es bueno. ¿Sabías? No todo cambio es bueno. Bueno, vamos a hacer un cambio, hermano. Vamos a hacer un cambio, porque necesitamos algo novedoso, ¿no? Es la época que vivimos. No es crítica, pero has oído, por ejemplo, en inglés. En English, dicen, no, the new thing is the next generation pastor. Next generation. Pero es una novedad, ¿no? No nos vamos a enfocar en la generación pasada, solo en la nueva. Y miras el anuncio de pastores, de iglesias que han buscado pastores. We're looking for the next generation pastor. A next generation pastor. Entonces, todas las personas les encanta la novedad, ¿no? Pero un ejemplo, y con eso vamos a terminar. Lo mencioné al principio, ¿no? Hay iglesias como John MacArthur. ¿Cuántos años tiene, no? Ya está bien avanzada de edad. ¿Qué tan grande está la iglesia? Inmensa. ¿Qué tan conservadores son en la música? Súper conservadores. ¿Qué tan firmes son en la aplicación de la palabra de Dios? Súper firmes. No hay necesidad de... Es decir, no todos los cambios son buenos. Los apóstatas en la iglesia les encanta introducir algo nuevo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Hermanos, esta mañana quiero que oremos a Dios y que algo de este mensaje puedas guardar en tu corazón para contender, para luchar por la fe, por lo que creemos. Porque eso es lo que le preocupaba a Judas. Eso es lo que le concierne a Dios, que tú y yo hagamos. Luchar, contender por la fe. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre bendito, por tu presencia en medio de nosotros. Tus palabras, el contenido de tus palabras siempre es nuevo cada mañana. Nos fortalece, nos anima. Y tú nos otorgaste fe preciosa, que nos invita constantemente a crecer en ella, a luchar por ella, porque es un regalo tuyo. Te pido, Padre bendito, que en nuestros corazones haya el deseo genuino de contender por la fe, de que nos abra los ojos espirituales para que podamos detectar a todo aquel que quiera engañarnos con algo novedoso. Ayúdanos por sobre todas las cosas a compartir de tu misericordia, de tu paz, de tu amor, de formas prácticas, de la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, de la forma en que impactamos el mundo. Eso es lo que te pedimos esta mañana. Bendice esta iglesia, tu iglesia. Bendice a tu siervo, el pastor Emilio. Bendice a los líderes. Protégeles, equípalos para que puedan
proteger, luchar por la fe. Gracias te damos por todo. Te pedimos, Señor, que bendigas lo que queda del programa. Todo lo pedimos con acción de gracia en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente.